amados hermanos, audiencia, vamos a entrar al consejo de la palabra en esta preciosa tarde. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a considerar el versículo 24 al versículo 27. Mateo capítulo 14 del versículo 24 al versículo 27 son pasajes muy conocidos donde se predica mucho, ¿verdad?, en ellos, pero vamos a estar disertando una palabra que en esta tarde Dios ponía en mi corazón. Vamos a darle lectura, abra su Biblia ahí donde usted se encuentre, si tiene la oportunidad, ¿verdad?, de tenerla a la mano, aunque ya ahorita con los teléfonos celulares también tiene esa ventaja uno de poder estar, ¿verdad?, al pendiente de la Biblia en donde nos encontremos. Pero vamos a darle lectura al versículo 24 para iniciar. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso y precioso Espíritu Santo, y dice a la letra: y ya la barca estaba en medio del mar. Quiero que note algo. La barca se encontraba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dicho de paso, hace unas horas atrás, aquí en la ciudad de Houston, vino una tormenta tremenda, una tormenta muy fuerte, bro. Ya tumbó anuncios, se hizo algunos estragos, muchísimas casas, miles de casas quedaron sin energía eléctrica. Dije, dicho de paso. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, quiero enfatizar en este versículo 27, pero enseguida, rápidamente, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, y yo soy, no temáis. El título de este mensaje es tened ánimo. La palabra ánimo que usa Mateo aquí en este pasaje y que fue hablada por mi Señor Jesucristo también significa tener valor, tener confianza, ser atrevido, ser intrépido y tener aliento. Es muy común, amada iglesia, que cuando nosotros nos encontramos en dificultades adversas, en situaciones críticas, extremas, que podamos perder el ánimo. Es decir, que pueda venir desmayo a nuestra vida espiritual o física, que emocionalmente podamos ser inclusive dañados y afectados por las circunstancias que nos rodean. Los vientos eran contrarios cuando los discípulos iban navegando en esta barca. Las olas azotaban esta embarcación fuertemente. Era la situación caótica, era la situación crítica, no era fácil lo que los discípulos estaban enfrentando, y recuerde que se encontraban en medio del mar en esta gran tempestad, por así decirlo. Pero el Señor Jesucristo tenía el control pleno, total y absoluto. Y a través de este pasaje nos da el Señor la seguridad de que Él intervendrá en el momento preciso. Cuando nosotros nos encontramos en graves problemas, tenemos esa seguridad que el Señor nos da, que va a intervenir a nuestro favor. Nuestro Dios es un Dios que todo lo tiene planificado, que Dios lo tiene ordenado. Él había dicho que pasarían al otro lado de la ribera. Él había dado una orden que iban a llegar al otro lado de la ribera, y puso o envió a los discípulos en esa barca. Pero quiero darle lectura del versículo 22 que dice: enseguida Jesús. La palabra enseguida nos habla en el contexto que ya el Señor había alimentado a una gran multitud. Habían tenido un día laborioso, un día muy largo, una jornada muy extensa. Y enseguida, me imagino yo que por la tarde,
Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Él los envió por delante y los envió a la otra ribera. Jesús había trazado un destino. Jesús había tratado un propósito a donde habían de llegar, un puerto a donde, por decir así decirlo, tenían que llegar. Entre tanto que él despedía a la multitud, él se quedó despidiendo a la multitud y los discípulos los envió hacia el otro lado, hacia la otra ribera. Cuando la multitud de despedida, dice el versículo 23, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Él estaba orando, él estaba intercediendo, él estaba clamando, porque nuestro Señor Jesucristo es el intercesor de intercesores. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La embarcación estaba siendo muy golpeada por las olas, muy azotada por el viento. Todo se estaba conjugando para hacer que pudiese naufragar la embarcación en la que los discípulos se iban transportando, en la que iban navegando. Es común, mis amados hermanos, que en el transitar de la vida, que en el navegar, en este peregrinaje por esta tierra, se levanten grandes tempestades de viento. Es común que vengan las adversidades, es común que vengan los problemas, es común que venga todo aquello que quiera quizás destruirnos, y es común que el enemigo también esté tratando de dañarnos, de perjudicarnos, de hacernos claudicar, de que podamos desmayar, de que podamos desanimarnos. Pero en esta tarde el Señor nos está hablando, el Señor nos está diciendo: tened ánimo, tened confianza, tener valor. Alabado sea Cristo, porque la intervención de Él será oportuna, será precisa, será en el momento exacto, en el momento correcto, que no nos dejará perecer, porque Él está al pendiente nuestro. Alabado sea su nombre. Aleluya. Isaías capítulo 43 versículo 16 dice: así dice Jehová, el que abre camino en el mar, el que abre camino en el mar. Alabado sea Cristo. Y dice: y sendas en las aguas impetuosas. Siempre habrá una salida, siempre habrá una solución, siempre habrá luz al final del túnel, siempre habrá, aleluya, un camino en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de cualquier situación crítica. El Señor abrirá un camino para que podamos nosotros avanzar, para que podamos continuar, para que podamos seguir. Aleluya. En medio de las tempestades, en medio de las aguas impetuosas, está el Rey de Reyes y Señor de Señores al lado nuestro. Alabado sea su nombre. Por eso en esta tarde el Espíritu Santo ministraba fuertemente mi corazón y nos decía: dile a mi pueblo, tened ánimo, tened ánimo. Aleluya. Cuando los discípulos estaban llenos de temor, cuando los discípulos estaban ahí, aleluya, dudando, amedrentados, apareció caminando sobre las aguas mi Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Y le dice tres cosas. Tened ánimo, aleluya. Yo soy. Ese gran yo soy implica, amada iglesia, grandes cosas. Ese gran yo soy, aleluya, implica autoridad. Yo soy el que tengo el control, yo soy el que tengo el dominio, yo soy el que tengo la potestad, yo soy el soberano, yo soy el sublime, yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso. Alabado sea Cristo. Tened ánimo, le dijo Jesús. Yo soy. El yo soy está con nosotros. El yo soy está a nuestro lado. El Dios omnipotente. Alabado sea su nombre. Y no temáis, les dijo. No temáis. Y esas mismas palabras el Señor nos está diciendo en esta tarde. Escuchamos tantas cosas y tantos mensajes que nos asustan. Preparémonos, sí. Consagrémonos. Vivamos en santidad cada día, porque pronto aparece el Señor a levantar a su iglesia. Las condiciones se han cumplido. Están, aleluya, todas claras para el arrebatamiento, para salir al encuentro del Señor.
Pero mientras estemos aquí peregrinando en esta tierra y enfrentemos dificultades y adversidades, confiemos en Dios. Tened ánimo, dice el Señor, que yo estoy ahí. Yo soy, aleluya, yo soy el que soy. Le dijo él a Moisés y a mi pueblo, diciéndoles que yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Implica autoridad y poder, soberanía, autonomía, aleluya, dominio y control. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Tantas noticias alarmistas, tanto que escuchamos, tantas voces que hablan hoy en día. Aleluya. A mí me llama la atención algo en este pasaje. Sí, la situación no era para menos. La barca parecía que se hundía. Todo era contrario para los discípulos. Pero el Señor no les fue reprochando, ni les dijo: están en esta condición por pecadores, están en esa condición por la manera en que viven, están en esa condición por esto o por lo otro. No. Él les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y al único que le hizo un reproche fue a Pedro, que le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ahorita llegaremos allá. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Podemos ver a Jesús, aleluya, cómo salió a salvar a sus discípulos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, que siempre sobresalía. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire que nuestro Dios vino caminando sobre el mar y alcanzó a sus discípulos. Él iba caminando sobre las aguas. El Dios nuestro es el Dios que vence todas las leyes de la física, de la hidráulica, de las leyes naturales, porque el Dios nuestro es especialista en lo imposible. Lo que para nosotros es sobrenatural, Él lo ve como natural para Él. Caminar sobre las aguas era algo que Él lo puede hacer y lo puede seguir haciendo. Para nosotros es sobrenatural. Dice que vino a la cuarta vigilia a alcanzar a sus discípulos. La cuarta vigilia, estamos hablando de 3 de la madrugada a 6 de la mañana. Los discípulos tenían 9 horas de ir remando, supongo, porque no había motores en la barca. No creo que hubieran alzado las velas porque los vientos eran contrarios. Los discípulos tenían que remar y remar y estar remando y remando. Recuerde que habían tenido un día sumamente agotador, pues habían alimentado a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Deben de haber estado cansados, deben de haber estado fatigados, deben de haber estado sumamente agotados, porque 9 horas aproximadamente habían estado remando, luchando, batallando, sacando quizás el agua de la barca a como ellos podían. Muchas veces nos encontramos en esa situación. Vemos que todo es contrario. Vemos que todo, aleluya, está para dañarnos, para perjudicarnos. Vemos cómo se levantan las grandes olas en nuestro diario peregrinar por esta vida. Cómo vienen esos vientos contrarios con el propósito de hacernos claudicar. Todo está en contra. Nuestro enemigo pone oposición, pone adversidades, pone situaciones difíciles y complicadas. Somos azotados por diferentes vientos de enfermedad.
Esta pandemia está azotando a todo el mundo entero. Inclusive muchos hijos de Dios están dudando, bamboleando, porque están siendo azotados. Y algunos están desanimando. Aleluya. Pero en medio de todo esto, supongo que la noche era muy oscura, 3 de la mañana, todavía la oscuridad es densa. Aparece Jesús en la escena. Aleluya. Aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores a rescatar a sus discípulos. Alabado sea Cristo. Así muchas veces, cuando más densa es la oscuridad en la que estamos viviendo, entre más fuerte es el problema, entre más fuerte es la dificultad, la adversidad, tengamos la seguridad que vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestro encuentro, a rescatarnos, a salvarnos. Me llama la atención que Jesús envió por delante a sus discípulos. Quizás lo pudo haber hecho para probar la obediencia, la fidelidad, la fe de ellos. Si habían de ir y obedecer lo que Jesús les había dicho, que pasaran a la otra ribera. Aleluya. Habrá situaciones que Dios las permite para probar nuestra obediencia, para probar nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Él. Lo va, aleluya, a probar nuestra fe. Alabado sea Cristo. Pero Pedro, dice la Escritura, cuando Jesús le dice ven, Pedro descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Wow. Empezó a acontecer algo fuera de la lógica humana. Empezó a suceder algo fuera de todo razonamiento del hombre. Empezó Pedro a caminar en las aguas. Era algo sobrenatural, porque estaba, aleluya, haciendo a un lado todas las leyes de la física, de la hidráulica, las leyes naturales, de gravedad. Todas estaban quedando avergonzadas. Mientras iba caminando, aleluya, hacia donde estaba Jesús, cuando atendió el llamado de Jesús. Pero mire lo que sucedió. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Wow. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué fue lo que vio Pedro? El viento, la oposición, la circunstancia, lo que estaba aconteciendo alrededor de él. Mientras tenía su mirada puesta en Jesús, él iba caminando sobre las aguas. Se iba, aleluya, iba en un plano y en una dimensión sobrenatural. Iba en otro nivel, aleluya, porque iba venciendo, como decía hace un momento, todo, aleluya, la lógica humana, todo lo natural. Pero era porque estaba la mirada puesta en Jesús. Mientras nosotros tengamos la mirada puesta en Jesús y no podamos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, créeme que caminaremos en lo sobrenatural. Aleluya, que caminaremos por encima del problema, por encima de la enfermedad, por encima de la adversidad, por encima de toda oposición, por encima de todo aquello que quiera perjudicarnos, que quiera dañarnos. Alabado sea Cristo. Mientras tengamos puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, somos más que vencedores en su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso no podemos dejar de mirar a Jesús. No podemos desviar nuestra mirada a ver las circunstancias que nos rodean. No. Mantengamos nuestra mirada en Jesús y veremos la gloria de Dios. Veremos la manifestación de su poder. Veremos, aleluya, cómo Él se va a glorificar en medio de cualquier adversidad. Podremos vencer, aleluya, las leyes naturales y caminar en lo sobrenatural y entrar en otras dimensiones espirituales, por encima de los problemas, por encima de la adversidad, por encima de las tormentas, como las águilas. Pero hay que estar viendo a Jesús. Pero el miedo
El miedo que invadió el corazón de Pedro hizo que se empezara a hundir. Aleluya. No mires a tu alrededor. No empieces a mirar lo que te está rodeando, porque el miedo entrará a tu corazón. Y cuando entra el miedo te va a paralizar. El miedo te va a hacer dudar. El miedo te va a hacer flaquear. El miedo te va a desanimar. Aleluya. Sino que no permitas que el miedo llegue a tu corazón, porque el milagro ahí queda. El milagro no se puede llevar a cabo. Aleluya. Y dice la escritura que cuando vio Pedro que se estaba hundiendo, sintió que quizás ya el agua lo iba a tapar. Y eso que era un pescador experimentado, supongo que podía nadar, sabía cómo manejar el agua, sabía cómo desplazarse en el agua. Pero él sintió, aleluya, que se hundía y dio voces diciendo: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Alabado sea Cristo. Y el versículo 31 dice que Jesús, al momento, Jesús no dudó para intervenir. Jesús, aleluya, no dejó que pereciera Pedro. Jesús, aleluya, no se demoró. Dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aleluya. Me encanta lo que dice este versículo, que al momento llegó la intervención de Jesús. Al momento Jesús no titubeó, Jesús no dudó. Jesús estaba presto, estaba solícito para socorrer a Pedro, para salvar a Pedro. Por eso cuando nosotros a Jesús clamamos, Él está presto, Él está solícito para socorrernos, para ayudarnos, para salvarnos, para darnos la victoria. Aleluya. Para hacernos más que vencedores, para reprender a nuestro adversario, que nos ha dado también a nosotros autoridad. Pero Él está siempre presto y solícito para ayudarnos. La intervención de Jesús es precisa. La intervención de Jesús, aleluya, es oportuna. Por eso en esta tarde yo te puedo seguir diciendo: tened ánimo, no temáis, el gran yo soy está con nosotros para ayudarnos. Alabado sea Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Y dice la escritura en el versículo 32, y voy terminando: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Cuando Jesús y Pedro se subieron a la barca, se acabó el problema. Ahí se finiquitó la adversidad. Ahí se calmó todo. Aleluya. Pero cuando Jesús entró a la barca, me imagino yo y me hago la escena en mi mente, que dice que asió de Pedro, o sea que lo agarró, lo levantó, y los dos, quizás abrazados, quizás empezaron a caminar sobre las aguas en medio todavía de esa tempestad. Porque dice que fue hasta que no entraron o subieron a la barca con sus discípulos, se calmó el viento. Antes no. Aleluya. Procuremos que Jesús esté en nuestra barca. Cuando Jesús esté en nuestra barca, las tempestades se van a calmar. Por eso la importancia de aceptar a Jesús, la importancia de entregar el corazón a Jesús, la importancia de ser un discípulo de Jesús. Si tú no lo has aceptado, personas que quizás nos están viendo y no han entregado su vida a Cristo, pueden hacerlo. En esta tarde solamente que le digan: Señor, perdona mis pecados. Recibo al Señor Jesús como mi Salvador personal. Que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida. Quiero ser un discípulo. Quiero que entres a mi barca. Quiero que entres a mi corazón. Y así, Señor, obtener la vida eterna. Esta oración es fácil y sencilla. Aleluya. Sigue adelante si las has hecho. Así que con esto termino. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Lo adoraron. Empezaron a adorar a Jesús. Aleluya. Empezaron a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y
que es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Así que no temad, tener ánimo. El gran yo soy está con nosotros.